Bienvenidos. Hoy hablaremos del Talmud y la suplantación de la Torá. En un vídeo anterior explicamos la diferencia de la ley de Moisés y la ley de Cristo, detallando el fin de una y el inicio de la otra. En el siguiente vídeo explicamos cómo el sistema religioso confabuló para esconder del pueblo israelita que el Mesías prometido había venido y pagado por sus pecados. En este vídeo mostraremos cómo los líderes del judaísmo religioso talmúdico enseñan al pueblo de Israel justo lo contrario de lo que manda la Torá, que dicen enseñar y representar. Analicemos primero el perfil de un liderazgo ilegítimo. En Mateo 23, 1-3, Jesús dice sobre los líderes religiosos de la época: «Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen». Con esta frase el Señor reconoce una autoridad funcional heredada, pero niega que tengan autoridad moral o espiritual. Eso muestra que Dios puede permitir que alguien ocupe un cargo sin respaldar su corazón ni su conducta. Fue lo que ocurrió con Saúl. Es decir, esos líderes estaban funcionalmente activos, pero espiritualmente muertos. El Señor sigue diciendo: «Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas». Jesús no critica la Torá, sino que pone la evidencia en la reinterpretación opresiva que hacen los religiosos de ella, multiplicando los mandamientos, poniendo énfasis en lo externo y usándola para controlar a la gente y no para restaurarla. Esto ya pone en evidencia el sistema religioso, que luego se cristalizaría en el Talmud como columna de la autoridad usurpada sobre la que mantendría el control la cúpula religiosa hasta hoy. El nivel de exposición sube cuando el Señor dice: «Ay de vosotros, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres». Esto define el pecado máximo de una autoridad religiosa: no solo errar, sino bloquear activamente el acceso a Dios. A seguir, ellos reivindican ser hijos de los que mataron a los profetas y dicen que no lo habían hecho, aunque luego manipularon la situación hasta conseguir que crucificaran al Mesías. Por todo ello, el Señor los llama serpientes, generación de víboras, y pregunta: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Para concluir les dice: «Yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar». Más adelante veremos por qué Jesús fue tan duro con esos individuos y por ende los que le siguieron con sus manipulaciones. Jesús llora. El capítulo cierra con un momento desgarrador. El Mesías en persona llora sobre Jerusalén diciendo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor». En Lucas 19 leemos que el Señor se dirigió a Jerusalén diciendo: «Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». En esencia, el pueblo de Israel hizo caso a unos líderes religiosos que le mintieron en vez de creer al Mesías prometido, que tenía todo el respaldo profético de 4000 años. El profeta Oseas ya había expresado esto cuando dijo: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Si Israel hubiera sido celoso en escudriñar las Escrituras y las hubiera contrastado con lo que hacía Jesús, no habrían sido engañados. La ignorancia no es excusa, porque Dios promete que quien lo busca, lo halla. Lo más trágico es que a día de hoy siguen creyendo a esos engañadores
siguen sin escudriñar las Escrituras y siguen rechazando al Mesías Jesús de Nazaret. En Lucas 7 vemos que el centurión, aun siendo pagano, reconoció la autoridad del Señor Jesús. En 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12 vemos un principio importante. Cuando alguien no cree la verdad y se complace en la injusticia, acaba preso de un poder engañoso. El juicio de Jesús se llevó a cabo fuera de toda legalidad, tanto bajo la ley romana como la de la Torá. Aun así, el pueblo prefirió a Barrabás en vez de al Mesías. Por ello fueron presas de engaño hasta hoy. El engaño es un juicio que solo se terminará de cumplir cuando digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. La buena noticia, aun ante este panorama, es que a día de hoy las personas que descienden biológicamente de Abraham pueden creer en el Mesías y ser salvos de la ira o angustia de Jacob que profetizó Jeremías, la cual está a punto de desatarse. Entendido este panorama tan terrible, pasemos a las manipulaciones de los religiosos. Vamos a hablar del siglo XXI. El judaísmo talmúdico se presenta públicamente como el heredero legítimo de la Torá de Moisés. Afirma custodiarla, interpretarla y aplicarla fielmente a la vida del pueblo judío tras la destrucción del Segundo Templo. Sin embargo, cuando se examinan sus pilares doctrinales y su praxis normativa, la halajá, el resultado es una suplantación sistemática del texto que dicen defender. No se trata de matices interpretativos ni de desarrollos secundarios, se trata de un cambio de autoridad, de contenido y de finalidad. La Torá escrita deja de ser la norma suprema y pasa a ser materia prima para un sistema legal posterior que la reconfigura, la neutraliza o la contradice. El pueblo judío no es guiado hacia la Torá, sino gobernado y sometido a la halajá. Hablemos ahora de la imposición de la halajá. Veamos 10 puntos importantes de la Torá que son distorsionados por ese sistema religioso. Deuteronomio 4.2 dice claramente: no añadiréis a la palabra ni disminuiréis de ella. El judaísmo talmúdico, en cambio, afirma que junto a la Torá escrita Dios entregó a Moisés una ley oral correvelada, transmitida de generación en generación y finalmente fijada en la Mishnah y el Talmud. En la práctica, según ellos, esa ley oral no solo es obligatoria, sino superior a la Torá escrita. La Torá, sin embargo, no menciona tal categoría, no habla de una revelación paralela ni autoriza una cadena interpretativa infalible. Al ser un tema tan sumamente importante, Dios habría hablado de ello por medio de los profetas, dando a conocer que se debía obedecer una supuesta ley oral y no lo hizo. Por el contrario, estableció un límite explícito: no añadir ni quitar. Cuando un sistema religioso afirma que puede corregir, reinterpretar o incluso contradecir el texto revelado en nombre de una tradición posterior, ha cruzado una línea irreversible, ha suplantado la autoridad divina, haciéndose ellos mismos dioses. Veamos lo que dicen sobre la expiación sin sangre. La Torá es clara y reiterativa. La expiación por el pecado está ligada a la sangre derramada. El sistema sacrificial no es simbólico ni opcional, es estructural en el pacto. Tras la destrucción del templo en el año 70, el judaísmo rabínico declara que oración, arrepentimiento y estudio sustituyen plenamente a los sacrificios. Esta afirmación no proviene de la Torá ni de los profetas, sino de una casta de religiosos usurpadores de la autoridad de Dios ante el pueblo, que necesitan reinterpretar la centralidad del sacrificio de sangre inocente para mantenerse en el control. Dios no cambia y la Torá nunca autoriza sustitutos. El judaísmo talmúdico, incapaz de restaurar el altar, redefine la expiación. Eso no es continuidad, es reemplazo. Reemplazo del sacrificio del Cordero de Dios por el estudio y las oraciones que más bien son el estudio del Talmud y las oraciones impías de unos individuos rebeldes como Lucifer. Por algo el Señor dijo que eran hijos del diablo. Contrastemos ahora lo que dice la Torá y el Talmud sobre el Shabbat, que de señal de pacto pasó a ser un sistema de control.
En la Torá el Shabbat es descanso, deleite y señal de identidad entre Dios e Israel. Su finalidad es vida. En la Halajá el Shabbat se convierte en un laberinto legal, 39 categorías de trabajo y miles de derivaciones técnicas. Acciones triviales son elevadas a transgresiones graves. El énfasis ya no está en descansar en Dios, sino en no infringir las normas de la Halajá. Bajo la autoridad rabínica de hoy día, hay prohibiciones absurdas en el Shabbat como son encender la luz, rasgar un papel o pulsar botones. Prueba de esta tiranía es que en Israel hay ascensores que están programados para parar en todas las plantas, para que los usuarios no tengan que pulsar el botón en el día del Shabbat. El resultado es exactamente el que se observa históricamente. El Shabbat deja de ser un don y un deleite y se convierte en una carga, no por mandato de la Torá, sino por el autoritarismo rabínico. Consideremos ahora los votos y juramentos, que han sufrido una ingeniería legal para evadir responsabilidad. La Torá establece un principio simple: si haces un voto, debes cumplirlo. No hay jerarquías ni escapatorias. La Halajá introduce clasificaciones, anulaciones retroactivas y fórmulas preventivas para evitar quedar obligado. Se crea un sistema donde el lenguaje religioso sirve para eludir la verdad, no para afirmarla. Este patrón no es accidental, es un rasgo estructural de un sistema legal que prioriza la supervivencia de la autoridad religiosa por encima de la fidelidad textual. En otras palabras, hacer un pacto y luego buscarse excusas para no cumplirlo es mentir, según la Torá. Y mentir, según los talmudistas, tiene justificación si ellos lo autorizan. Veamos ahora el tema de la pureza ritual fuera de contexto. En la Torá, las leyes de pureza están ligadas al santuario y al sacerdocio. No son universales ni absolutas en la vida cotidiana. El judaísmo talmúdico traslada la pureza sacerdotal a todo judío, incluso sin templo. Prácticas como el lavado ritual de manos se convierten en mandamientos centrales. Eso no es intensificación de la santidad, es descontextualización y justificación sin respaldo de la Torá. Se absolutiza lo que la Torá delimitó y se crea una religiosidad obsesionada con lo externo. Por eso Jesús dijo que eran sepulcros blanqueados, que por fuera tenían buena apariencia, pero por dentro solo tenían muerte y corrupción. Veamos ahora el tema del ojo por ojo, que de corrección moral pasó a otra cosa a posteriori. La Torá establece el principio de justicia proporcional, es decir, nadie podía reivindicar de otro más allá de lo que el otro le había perjudicado. En Levítico 24:20 dice: ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se le hará a él. La Halajá tergiversa esto y afirma que nunca fue literal y lo reduce a una compensación monetaria. El problema otra vez es establecer algo que Dios no ordenó, declarando que la Torá quiso decir otra cosa sin base textual. Se reescribe la revelación para ajustarla a una ética posterior que no ha sido establecida por Dios, sino por los religiosos talmúdicos. Veamos la cuestión de la centralidad de los rabinos, que es una mediación no autorizada. La Torá presenta a Dios como autoridad directa. Los profetas no interpretan la ley, confrontan al pueblo cuando se viola. Deuteronomio 18, 18 y 19 lo dice claramente y afirma la autoridad del Mesías que vendría. Dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. La Halajá suplanta la autoridad del Padre y del Hijo y exige obediencia absoluta a los que llaman sabios entre sus filas. La interpretación rabínica se vuelve incuestionable, incluso cuando contradice el texto. Por eso Jesús confrontó tan dura y explícitamente a esos violadores de la Torá. Aquí se consuma la inversión. La Torá ya no juzga al intérprete, el intérprete juzga a la Torá. Esto es una suplantación clara y evidente. Consideremos ahora el tema del mérito como base de justicia. En Deuteronomio 9, 4 a 6 leemos un texto muy claro y duro.
No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Esto muestra que la relación con Dios se fundamenta en la gracia y fidelidad de Dios, pero eso es contrario a los intereses de los religiosos. Por eso el sistema halájico introduce una meritocracia religiosa que consiste en acumular méritos, supuestas buenas obras, justicia ganada por medio de limosnas, estudio del Talmud, oraciones, etc. Esto no es un enfoque distinto, es una teología opuesta y suplantadora. Veamos lo que dicen sobre el Mesías que ha sido redefinido. La Torá y los profetas presentan a un Mesías que sufre y reina. El judaísmo talmúdico declara imposible que el Mesías muera o sea rechazado. Textos como Isaías 53 y Salmo 22 son reinterpretados, marginalizados o negados. El resultado no es neutralidad, sino rechazo estructural del Mesías bíblico. A este tema crucial de la suplantación del Mesías dedicaremos el próximo vídeo, ya que es fundamental que cada ser humano entienda quién es el único que cumplió los requisitos de la Torá para ser el Redentor de la humanidad. Por fin vamos a hablar del canon práctico cerrado. En Deuteronomio 18:15 leemos: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis». El problema de esto, como vimos en el vídeo sobre la ley de Moisés y la ley de Cristo, es que con la venida del Mesías la función del templo quedaba obsoleta porque la ley fue cumplida íntegramente por Cristo. Eso eliminó el poder de dominio y corrupción de los religiosos que, como hemos explicado en el vídeo sobre el fin de un sistema, no dudaron en conspirar para matar al Mesías prometido, engañar al pueblo y suplantar los planes de Dios para los suyos. En la práctica, el Talmud filtra y neutraliza a los profetas según la interpretación que convenga a los religiosos. La revelación queda congelada en un sistema legal cerrado e inmune a la corrección profética. La Torá queda secuestrada y a servicio de sus intereses. La Torá deja de ser la voz viva de Dios y se convierte en un instrumento utilizado para engañar al pueblo, apartándolo del plan de salvación diseñado por Dios y consumado por el sacrificio del Señor Jesús. Vamos a cerrar este vídeo con un llamado al mundo evangélico. Hoy día existe una enorme cantidad de evangélicos que han sido fascinados por un relato sobre la necesidad de amar a Israel. Se les conoce como cristianos sionistas normalmente. Muchos viven una verdadera neurosis con ello y pasan por encima de cualquier principio bíblico para justificar lo que hacen en el nombre de Israel. Se olvidan que amar también implica disciplinar, conforme aprendemos en Hebreos 12:6 y el resto del contexto bíblico sobre disciplina. Lo mejor que puede hacer alguien para que el pueblo de Israel entre en el descanso que es la salvación del Mesías es mostrarles la verdad y denunciar la mentira y no adherir a las prácticas religiosas talmúdicas. En este vídeo y los dos anteriores hay material abundante para mostrar al pueblo de Israel cómo ha sido engañado por una cúpula religiosa que ha suplantado a Dios en la vida del pueblo. Pero primero es necesario que esos cristianos sionistas entiendan la situación. La halajá no es un comentario inocente ni una ayuda neutral para entender la Torá, sino un sistema suplantador de lo que Dios estableció. La halajá no elimina la Torá, sino que la envuelve, la reinterpreta y la desactiva. Por eso Jesús no dijo que esa mafia religiosa estaba equivocada, sino que dijo que invalidaban el mandamiento de Dios por medio de sus tradiciones. Aquí hay otro tema importante del que se debe alertar a esos cristianos sionistas que aman a Israel. Se trata de los que propagan la vuelta a unas supuestas raíces hebreas que en realidad llevan a la gente a adoptar esas cargas religiosas y muchos acaban incluso negando o bien a la Iglesia de Cristo o bien a Cristo mismo.
En próximos vídeos expondremos la manipulación sobre el Mesías y sobre la identidad judía que permite a la sinagoga de Satanás travestirse como si tuviera respaldo divino cuando son realmente hijos del diablo, como dijo el Señor Jesús. También desmenuzaremos el tremendo discurso de Esteban ante el Sanedrín y entenderemos por qué lo apedrearon. Cerremos este vídeo acordándonos de dos textos importantísimos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Comparte lo que has oído con aquellos que necesitan entender estas cosas, sean cristianos sionistas o israelitas, para que no sean destruidas más vidas por el engaño de estas cúpulas religiosas que suplantan al Mesías. El Señor Jesús murió para que todos seamos libres y nos reconciliemos con el Padre, y no para sostener privilegios de religiosos corruptos. Dios te bendiga. En Discernir compartimos material que expone los esquemas de engaño que operan hoy en el mundo. Lo hacemos para que la Iglesia tenga herramientas reales, no solo para fortalecer su fe, sino para usarlas al anunciar el tiempo en el que vivimos y la salvación que Dios ofrece antes del juicio. Si este contenido te edifica, no te quedes solo con la información. Dedica tiempo a comprender estos esquemas, asimílalos, y conviértelos en recursos que puedas emplear en tus conversaciones. Hay personas a tu alrededor que necesitan luz, claridad y verdad. Compártelo allí donde Dios te abra una puerta. La Escritura dice que muchos están en el valle de la decisión a medida que se acerca el fin de los tiempos. Hoy, más que nunca, hay vidas buscando respuestas. A veces, percibir el engaño que los rodea puede sacudirles el corazón y llevarles a mirar hacia Cristo, el único que salva, redime y restaura. Da un paso. Comparte, habla, esparce la luz de Cristo. Nunca sabes quién, al oír, podría pasar del engaño a la verdad, y de la verdad a la vida eterna.